Palabra a Gonzalo. Camilo, buenas tardes aquí en España y casi buenas tardes también podría ser o buenas mañanas también en América. Gracias a todos, gracias por tus palabras, Camilo, y muchas de ellas, como no podía ser de otra manera, inmerecidas hacia mi persona, más bien las traslado a mi familia que me dio y me otorgó el derecho a poder estar un poco inmerso en este mundo que nos fascina como la heráldica, sobre todo la genealogía y la nobiliaria. Agradecer a la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia en este primer encuentro iberoamericano del mismo que se desarrollará entre el día de hoy y mañana, ¿no? Con el interesante lema de siguiendo nuestras huellas, voces, escrituras, imágenes en la modernización genealógica e historia. Gracias a todos y sin más dilación voy a intentar, porque estoy compartiendo tres pantallas, voy a ver si puedo lograr subir la que corresponde al... Perfecto, esta yo creo que la podemos... Si me pueden confirmar cuando se vea esta pantalla, yo creo que la estoy compartiendo. Correcto, ya lo estás compartiendo. Perfecto, y quizás la deje en modo ya de presentación. ¿Se ve en modo presentación? ¿Sí, un poco más grande? Ahí está bien, pensaría yo. Perfecto, pues muchas gracias. Lo dicho, el título de esta ponencia mía, agradecer también, como no, a la colaboración de la Universidad de Sevilla. He querido tocar el tema de Francisco Pizarro, con quien en Lima me une pues una gran filiación de unas familias que vivieron épocas trascendentales en la emancipación sobre todo, con lo cual me siento muy cercano, viví muchos años y luego, como bien dijo Camilo, tengo también la nacionalidad polaca y la española. Vivo aquí en Mallorca con mi familia desde hace ya buenos 20 años. Em, disculparme, porque yo he estado desde marzo, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, como no podía ser de otra manera, muy vinculado y dando todo el soporte a nuestros hermanos ucranianos. Mi abuela nació en el Oblast de Poltava, con lo cual no puedo más que solidarizarme más con mis compatriotas, mis hermanos, y cómo no, desde marzo estoy prácticamente en la frontera ucraniano-polaca, estoy en Varsovia, estoy en Cracovia, he entrado inclusive a tratar de rescatar a familias en Lviv, la ciudad más cercana al oeste de Ucrania, cercana a Polonia. He vuelto hace muy poco y el día miércoles vuelvo a Kiev, donde quiero intentar hacer todo lo posible, con lo cual agradezco al, a la organización por haberme aceptado la propuesta de invitarme. Lamentablemente el tiempo no ha sido de mi aliado y intentaré hacerlo lo mejor posible. Algunas partes, como comprenderéis en la heráldica, hay que ser muy preciso y tendré que hacer uso de un libro, de un manuscrito que próximamente trataré de publicar en el 2023. Armerías en el Perú nobiliario. He tomado un extracto de mi futura presentación y me permitirán en algunos casos, no es mi estilo, pero tratar de leerlo porque necesito mucha precisión. Sin más dilación, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué triunvirato, qué tripartito tenemos que formar aquí? Tenemos que hacerlo en base a tres grandes rubros. Primero, conocer a la persona, luego al personaje y luego el marco teórico, es donde se puede enfrascar y entender la preciosidad y el amor por la heráldica, pero sobre todo las reglas. ¿Quiénes tratan a la persona? Pues nada menos que los historiadores peruanos. Raúl Porras Barrenechea, cito algunos de los más importantes, para mí los más importantes. Raúl Porras Barrenechea, el maestro por excelencia, de quien recomiendo todas las lecturas posibles como historiador del Perú, desde la época y especialmente como gran amante de los cronistas, estudioso de los cronistas. Jorge Basada, el historiador por excelencia de la República, aunque biógrafo también de Francisco Pizarro, como no, María Rostorowski y José Antonio del Busto ya en la época contemporánea y actual.
Estos biógrafos no podrían ser tales sin personas que hayan podido, ilustrísimos, tomar a la persona y convertirla en el personaje central de lo que puede ser el blasonamiento. He tenido a bien ilustrarme mucho con las obras de don Pedro Cordero Alvarado y sobre todo de mi amigo Amadeo Martín Rey Cabieses, a quienes tengo muy aprecio, ambos de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Pero tampoco es suficiente. También hay que enmarcar a la persona y el personaje dentro de un compendio. Y cómo no, la obra monumental del Marqués de Avilés, del año 1725, sobre la ciencia heroica, nos da la pauta correspondiente para entender cómo se puede entender, valga la redundancia, un blasonamiento y un escudo. Estoy en pantalla completa, no sé si es que se ve correctamente porque tenía un aviso ahora mismo en la pantalla, ¿es correcto? Yo pensaría que sí, pero no sé cómo se puede agrandar. Es que Dame un segundo. ya lo tengo en pantalla completa, es que más no lo puedo agrandar quizás. Juanjo, ¿tú sabes cómo se agranda Sí, más? vamos a ver. Lo que pasa es que tiene puesta una presentación, tiene el modo presentación para el ponente. Entonces, Vale, la voy a quitar y voy a tratar de agrandarla por el mire, tiempo. abajo a la derecha, perdóneme, señor Borda, abajo a la derecha hay un botoncito que parece una pantallita. Justo abajo, ahí, dele ahí. Sí, esta es la Ahí, presentación completa. Lo que he hecho es ahí, ahora ahí. darle zoom en modo esquema. No sé si se ve mejor ahora dándole más. No haga zoom, sino justo a la izquierda hay un botoncito que es ese, ahí. Pulse usted ahí. Sí, ahí he estado justamente. Ah, tiene usted puesto otro tipo de presentación. Mire, arriba pone configuración de la visualización. Justo arriba de su pantalla, Sí, pulse ahí y ponga usted cambiar a vista de moderación y presentación. A ver ahí. No, vuelva a pulsar. Ahí, ya lo tiene. ah, Ah, se salió. perdón. A ver, vuelvo. Ahora, Vale, pulse usted en configuración de visualización. Pues no, tampoco. este es el modo en que estábamos Bueno, pues déjalo así, anteriormente. no pasa nada. Yo creo que más o Configuración. menos se puede ver. Es que no sé cuál es el problema, porque no se puede ver más grande. Vale, continúe. Vale. Lo siento y cualquier interrupción será bienvenida. Creo que pasé a la siguiente. Sí, entonces el personaje, la persona que nos involucra en este momento, Francisco Pizarro, conquistador del Perú, nace el 16 de marzo en 1478 en Trujillo, en Castilla, muere en junio del 41 en Lima. La fundación de Lima en el año 1535 hace ver de que teníamos a un anciano prácticamente en esa época de 57 años, con lo cual entenderemos también que muchos achaques debieron forjarle en sus últimos años, por lo cual fue un obsesionado de los escudos de armas. ¿Por qué? Porque recuérdela su niñez en Extremadura y los pórticos y los portales de sus callejuelas adornadas de estas piedras con figuras y con relieve, ¿no? Fue un enamorado y lo veremos cómo él solicita efectivamente a Carlos V, a Carlos I, que le otorgue las armas de la familia. Y no solamente la primera, él llega a tener vínculo con 4 escudos de armas. Tocaremos 2 ahora que son los que atañen directamente eh, a él y a la conquista, que es básicamente por la que se le dan, se le otorgan las mercedes. Este retrato es fabuloso, está en el Palacio de Versalles de Cután en 1835, un óleo. Tenemos que conocer, como decía yo, no es solamente analizar un escudo, conocer también de quién estamos tratando, porque en el escudo se va a entender mucho más si conocemos a la, a la persona y a los sentimientos, ¿no? ¿Qué 3 grandes hitos se tienen que analizar o se tomaron en cuenta para las primeras armas de Francisco Pizarro? ¿No? En el soldado, el capitán, el gobernador, el adelantado y posteriormente el marqués. Se toma básicamente 3. El primero de ellos fue el segundo viaje de Pizarro entre 1526 y 28. En el segundo viaje,
demuestra valentía y osadía y ambición al delimitar una línea en la isla del Gallo. Esta pintura famosísima, el Piani de 1902, que se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que la recuerdo con mucho cariño, separa una línea ante la confusión de sus huestes que no querían marchar hacia el sur, donde recientemente acababa de descubrir el Mar del Sur, y había escuchado el nombre de Virú, que luego se convierte en Perú, y les dijo, por aquí se va a Panamá a ser pobres, al norte, y por allá al Perú, al sur, a ser ricos. Este es el primer gran hito de Francisco Pizarro, porque va a demostrar luego qué puede conseguir a la corona, ¿no? Y al surcar los mares entenderemos también que hay cierto azul que inunda uno de sus primeros mantelados, en todo caso en el campo del escudo. El segundo hito importante es la capitulación de Toledo, el 26 de julio del 29. Los socios de la conquista, Luque, eh, Almagro y Pizarro, dejan de ser unos quizás mal llamados advenedizos de la conquista en busca del oro, la plata y los bienes del Incario del que había oído hablar. Básicamente, luego la capitulación de Toledo en 1529, luego del segundo viaje, vuelve a España, se reúne con la reina, el rey tuvo que irse a Italia, y se convierte en una empresa de la corona, con todas las condiciones establecidas de reparto y un solo líder, ya no los socios de la conquista, lo cual causó un malestar entre Almagro y Pizarro por todos conocido. El tercero, el tercer ingrediente es, es la mención a Atahualpa, Atahualpa el último inca, antes de la dominación total de española, de la metrópoli, de la corona. El último viaje desde Panamá, ya el tercer viaje entre 1531 al 33, en 1535 se funda Lima. Atahualpa es mencionado también y se le atribuyen uno de los cuartelados también en el blasón. ¿Cuáles son los escudos entonces que vamos a representar? Dos, básicamente. El primero, el primero que le otorga el rey de España y luego el que luego reclama a su hija años después como marqués, que tuve la suerte de yo tener esa solicitud, ese pleito en mis manos en una feria en Madrid. Básicamente, permítame esbozar, este es el primer escudo que se le otorga. Firmada la capitulación de Toledo en 1529, las atribuciones otorgadas a Pizarro allanaron el camino en el derecho de dominio sobre parte del territorio que dominaba el imperio inca. La vertiente peninsular y la vertiente andina están muy íntimamente ligadas, mestiza, glorificando la épica personalidad del descubridor del Perú y fundador de Lima. Su origen viene definido por la fama de los 13. Por este lado se va a Panamá y por el otro a hacer ricos al Perú. Es el abuelo moderno, es el soldado fiel y discípulo del gran capitán, es émulo en proezas de esta Alejandría del Pacífico, según el maestro Ribagüero, el políglota por excelencia. Teorema huésped del ambiente histórico de Tumbes, la primera ciudad que él toca en el Perú, cuya capital, San Miguel, en la vecina Piura, es la primera capital del Perú. Es una primigenia ciudad edificada sobre su naturaleza. Veremos en el escudo que hay ciertos toques importantes en el blasonamiento y que se manifiestan claramente como maternas tradiciones en el escudo. Es imposible blasonar un escudo sin estos primeros conocimientos, porque primero hay que trabajar mucho y hay que entender muy bien cómo se comienza. Primeramente se empieza con el campo, el escudo. Por eso se nombra primero su esmalte. Después las figuras, especificando la situación, su número y el metal o color que fuese. Este escudo que representa, y lo vemos en la presentación, un campo de plata. Pero la forma del escudo es importante, es la forma clásica y privativa del estilo español, que se diferencia de los demás por su representación cuadrilonga redondeada por lo bajo y de punta en medio de la base. En él se acreditará la significancia del eje de la heráldica y se relacionarán las correspondencias entre el blasón, importante, se relacionarán las correspondencias entre el blasón y sus representaciones. Todo en la heráldica son representaciones de un
del blasón propiamente dicho, la iconografía y la representación. Pero no solamente es eso, es la descripción. Por tanto, siempre se empieza con el campo y la descripción de las figuras. Tienen que permitir simbolizar las armerías, por supuesto, y su lectura rendirá cuenta sobre sus rasgos más significativos. Aún para el menos apasionado de las ciencias, es por lo menos curioso observar el ingenio unas veces, la candidez otras veces, con que símbolos de los escudos quieren representar las hazañas del agraciado, según Paz y Meliá. En la práctica heráldica, y yo rescato esta frase, trato de divulgarla mucho, el purismo de un escudo cobrará relevancia solo cuando entendamos su disposición y comprendamos sus figuras. A saber, existen las figuras propias, naturales, artificiales y, y quiméricas. Lo vemos aquí en este pequeño resumen, porque he querido tocar un poco la docencia, no solamente el escudo, sino cómo se representan en general. Las figuras pueden dividirse entre propias, naturales, artificiales, quiméricas, y dentro de esto un abanico enorme de posibilidades. Las naturales son las más fáciles de identificar, cada una con una representación. El sol, la luna, las estrellas, en los astros, elementos que de por sí dan representación como la tierra, el aire, el fuego o el agua. Otros más complicados de entender, las figuras quiméricas, con las arpías, las hidras, la serpiente de tres cabezas, ¿no? Quizás estemos más familiarizados en algunos casos con las artes mecánicas, donde hay arquitectura, que este es el caso también, la ciudad de Tumbes está representada. Eh, eh, Aún para las figuras, no son fáciles de determinar. Quisiera yo volver un momento al anterior, que ahora estoy aquí. Si me permiten, solamente puedo ver la actual y quería volver un momento al anterior. Vale, aquí. Em, las figuras. Las figuras, y la vamos a ver en la parte no solamente principal del escudo, sino también en el primer cuartelado en jefe, ¿no? Que es el primer tercio del escudo. Son piezas, alhajas y muebles con que se carga y adorna el escudo interiormente. Existen tantas como caprichos que el imaginario de los hombres han inventado, lo artificioso y lo quimérico. Pese a ello, se ha dado a todo esto un método que no solo las distinga, sino que también entienda sus diferencias. En nuestro caso, Carlos V, y entramos de lleno al tema, a este emblema le da su divisa particular, cosa muy extraña porque está limitado a los soberanos y reyes. La divisa particular de Carlos V, las dos columnas de Hércules coronadas, representando el descubrimiento a las Indias y al Nuevo Mundo. Las inscripciones plus ultra. Abrazada a esta se presenta un águila, una de las más cotizadas piezas que entran en la disposición de las armerías. No debiéndose dar, lo habíamos dicho, por ninguno de los reyes ni heraldos, sin gran discernimiento ni causa. Y solo aquellos que excedan su cuantía y el valor, de aquí la importancia que lo hace en las Américas, en las Indias, el rey Carlos V. A la braveza de Pizarro y a sus demás huestes y hombres, como un favor singular y concesión honorable. Creo que aquí rescatamos entonces la personalidad y la importancia de la gesta dominadora y la conquista. Distinción, por tanto, a la feliz empresa que a la serenísima proporción ha prestado. Claro está que no todas las hazañas premiadas son artículos de fe ni recompensa de estricta justicia. Hay servicios encomiados que ocultan acciones vergonzosas y es seguro que el favor allanaría muchos barrancos. El águila, decíamos, la vemos aquí, correcta, culta y venerada a los códigos, de una sola cabeza, de un solo esmalte, el sable, que en heráldica sabemos que es el negro, sin especificar miembros ni pico y con las alas siempre abiertas y extendidas, mostrando enteramente el pecho, lo que por un lado proporciona el núcleo armónico que requiere el binomio figura y campo, la figura, el águila y el campo, el fondo del escudo y el color. Y por otro dispensa obligada insinuación a su imperio. Menos frecuente es mostrarla como aquí, de sable coronada, de negro.
permitiéndonos aventurar el simbolismo referencial que puede ser dos cosas: una mención al águila imperial germánica, siendo Carlos I él, aunque esta es generalmente bicéfala, exployada y va timbrada con la corona del Sacro Imperio, o quizás una referencia a la divisa de su abuela, la reina Isabel de Castilla, águila de San Juan. En la parte central del escudo vemos lo que se llama el ombligo. Logramos el primer destello entonces de la belleza, la imposición de la proporcionalidad importante, la belleza en la proporción, un recital armónico equidistante en sus cuarteladas y perceptivo. En los elementos que están dentro pasamos de la figura ahora a los elementos. En las armerías no se ven representados por lo que son, a diferencia de las figuras, sino por sus atributos o por alguna obediencia de sus partes. En la tierra, que es este caso, y lo habíamos visto en la diapositiva anterior, en el elemento natural, por la tierra vemos montañas detrás de la ciudad de Tumbes, colinas desde donde emana otro elemento, el agua del río y del mar que tuvieron que atravesar para llegar en el litoral pacífico a la ciudad de Tumbes, antes al norte de Ecuador. Desde su nacimiento, lo vamos en el lado izquierdo del cuartelado, contribuye al flanco diestro y nace para alcanzar un colosal desahogo en la punta del escudo. La punta es la base que notamos, en donde se soporta el escudo, abriéndose como un abanico a la mar, el agua. Un puente tiende la pasarela, lo vemos en la parte media, en el ombligo del escudo, más o menos sobre el tercio izquierdo. La pasarela hacia la recién conquistada ciudad de Tumbes, que fue la primera, según el texto que cito, la primera que hallaste en la dicha tierra cercada y almenada al tiempo que la descubriste. Esta mención de almenada no corresponde con la realidad. Ciudades almenadas no existían, pero era el recuerdo y la única noción que podía tener el heraldo o el rey respecto a un pueblo. Pero es anecdótico y es significativo la recordación a Tumbes, la primera ciudad donde él desembarca para luego emprender la conquista del Perú. Guardan sus puertas un león, un tigre, que puede ser un jaguar y un otorongo peruano, no conocidos allá, que ofician de carcerberos. Sobre las aguas aparece en el puerto una ciudad ennoblecida de torres, muros y almenas que ve zarpar 3 naos, en este caso son más. Estoy leyendo textualmente el acta, desde la otro día. Hay 8 ovejas en plata que vemos en la doble bordura, ¿no? Vemos en la definición donde se enmarca el campo del escudo. Y posiblemente significan estos 8 los rebaños de los recuerdos de Extremadura. Básicamente, la tercera influencia sería los esmaltes, que es el color. Diremos que son una cierta composición que sirve para pintar metales en tierra cocida. Esmalte es el nombre general a los colores recibidos en las armerías, pero se otorga la interpretación que le confiere, y aquí vamos a interpretar, de esto se trata el escudo de armas, de interpretar. El primer tercio, la parte superior, transfigura su color de amarillo vulgar a llamarse oro. Entonces estamos hablando de oro y no de amarillo. Amarillo no se usa en las armerías. Metal que por definición le corresponde. Innegable es, por tanto, pensar que al descubridor se le adjudicase las virtudes que su esmalte trae. Lo hemos visto. Justicia en sus fallos, benignidad en sus actos y clemencia en sus razones. Todo cuanto leemos en la Real Cédula indica que a Francisco Pizarro, adelantado gobernador y capitán general de la provincia de Tumbes, hijo del capitán Gonzalo Pizarro, y ya entra en detalle la nomenclatura del escudo, mencionando el linaje, cosa que él quería desde un principio, porque recordemos que este escudo se le da por lo que tiene que conseguir, no por lo que ha conseguido. El primero es el que quería para la familia, que no hemos entrado en ese detalle. Este segundo es básicamente lo que va a conseguir con la conquista del Cusco y del Imperio, pero ya el desembarco en Tumbes y la vuelta antes de la capitulación de Toledo le hace ver al rey que todavía tiene actos por conseguir y no es un escudo completo aún, aunque lo es a todas luces. Se le concede este escudo de armas que podrá usar en su casa y repostero sin perjuicio de las concedidas a sus antecesores, lo hablamos,
en atención a sus grandes y dilatados servicios a la corona. Finalmente, en este primer escudo que tenemos, en campo de plata, un águila de sable, ya conocido los elementos, las figuras y los esmaltes. En campo de plata, un águila de sable coronada de oro y acostada por las columnas de Hércules. Recordemos que era el fin del mundo en un momento, antes de entrar al Atlántico, ¿no? en el Mediterráneo, al final. El Hércules acoladas con la filacteria de plata, que se carga con la divisa plus en una columna y la otra ultra en la izquierda. Los fustes, es decir, la columna en sí, sostiene el ave entre las garras. Lo vemos claramente en este dibujo del año 1500, en el siglo XVI, en el primer tercio. Cortado de plata, una ciudad, cortado de plata, es decir, el escudo tiene una segunda parte, el ombligo, la parte central. Cortado de plata, es decir, en blanco, plata en blanco, en heráldica, una ciudad en su color natural, color tierra, color arena, cercada y almenada, lo hemos dicho. Y ante sus puertas un león y un tigre como cancerbero, sostenida por una campaña ondada de plata y de azur, cargada con 2 navíos, que en este caso son 5, con las velas recogidas de su color natural. Este es el blasonamiento. Termina este primer escudo con doble bordura. La bordura, lo que envuelve al escudo y lo que tiene la leyenda. Primera de azur, 8 corderos de plata, nuevamente. Segunda de plata en letras de sable, en letras negras, es decir, el fondo en blanco y letras negras. La siguiente leyenda. Caroli Cesaris auspicio et labore, genio ac impensa ducis Pizarro inventa et pacata, que traducido significa esto descubrió y pacificó con su esfuerzo bajo los auspicios del emperador Carlos, el capitán Pizarra. Firman el real título, en este caso yo la reina, la reina madre de la reina Juana. Decíamos los colores, para hacer un poco de docencia también, no solamente quedarnos en la parte intrínseca del escudo. Cambiamos el amarillo, el blanco, el rojo, el azul, el negro, el verde o el morado por los propios de las armerías, que son el rojo, la plata, el gules, el azur, el sable, el sínople o el púrpura, que lo hemos escuchado. No vamos a mencionar nunca los colores vulgares, se consideran colores vulgares. Tienen otros nombres para los títulos que no vamos a entrar, o para los reyes y soberanos, que significan el sol, o un topacio para los títulos, no es el amarillo, es el oro propio de las armerías. Tuve el placer en una feria de Madrid hace algunos años, entramos de lleno al segundo escudo que vamos a tocar. Es el mismo escudo, pero va creciendo. Va creciendo en forma coloquial, lo he dicho, es otro escudo, pero vamos a ver cómo se mueven los cuarteles, ¿no? Es interesante. La campaña peruana toca su fin, pues ya han caído a todas las regiones lo que se esperaba de Francisco Pizarro. El rey esperaba, por eso la concesión del primer escudo, y le confiere este segundo. Ya entran a jugar mucho más factores. La campaña toca su fin y las principales ciudades del viejo imperio están bajo el proceso conquistador. La campaña se da por consumada, el descubrimiento consumado. Entonces se expide una real cédula firmada en Valladolid en diciembre de 1537. Se acrecientan las armas, la palabra correcta y la frase correcta. Y de una forma definitiva, las armas de Francisco Pizarro, en lo personal, se añaden. Vemos que no estaban en el primero. Señalar en la punta del escudo un nuevo cuartel, que pasa a ser el motivo principal. Ya cambiamos, el escudo principal tiene un nuevo cuartel, arriba a la derecha, diciéndolo rápidamente. Que toma la configuración general del escudo en forma de mantelado, es decir, que está junto, que está unido en la primera parte y luego hace una especie de abrigo, ¿no? De base de abrigo, y se abre en tres partes. En el campo de plata, estamos hablando del primero en la derecha, quizás no se aprecie muy bien, pero ya estamos, en la parte baja central. Ya estamos en el campo de plata, se le añade esta primera figura. Y aquí tenemos Atahualpa, que habíamos mencionado en la parte inicial. Por eso es importante este hito de las primeras figuras. Atahualpa, el último emperador inca. En campo de plata, un rey encarnación, coronado de oro y aprisionado con una argolla de oro por el cuello. Atahualpa. Lo vemos. Hay un gules que lo está rodeando dentro de este campo. Asida con 2 cadenas de oro. Tiene en el cuello 2 cadenas de oro. No amarillo, no es vulgar, de oro. No necesariamente oro, sí el color.
puestos en orla, es decir, alrededor 7 caciques en encarnación también, sujetos por el cuello con una cadena de oro que los une, traen además las manos atadas a la espalda, los 7. Sobre el todo, un escusón, es decir, sobre el todo del escudo, en la parte central del escusón, ya pasamos a la otra parte, otro añadido, las armas de los Pizarro, las armas familiares, que es de plata un pino de sínople verde, acostado dos osos de sable alzados al pie de su tronco. Es decir, tenemos las dos primeras partes. La parte central, donde vemos Atahualpa, la parte del escusón, donde es el escudo familiar que tanto pidió y reclamó Pizarro al rey. Y luego se le añaden dos más. El primero de la izquierda, podríamos hablar de que efectivamente es la misma ciudad de Tumbes y el río con el águila coronada. Y el último que es el primero de la derecha, que significa básicamente la ciudad de Cusco ya tomada. El significado de este escudo es el incansable trabajo y fidelidad hacia mí, dice el rey. Tenemos ante los ojos tantas riquezas proporcionadas. Vemos entonces en la parte superior derecha un león de oro en salto, que tenga una F y tiene una F de Francisco de Gules, en las manos en un campo azul, lo vemos en el azul, y la ciudad de Cusco en medio. Que tenga en la cabeza el león una corona de oro. Gonzalo, Sí, perdona, quedan 5 minutos, Gonzalo. 5 minutos. Porfa. Estoy terminando con este Dale, segundo dale, escudo. dale, dale. Gracias por el aviso. Ajá. Tenemos entonces al león con la F y en actitud, diferente al león que está inmediatamente inferior, que es un león pardo, que tenga en la cabeza también una corona de oro y por supuesto alrededor ya del escudo, la bordura, estamos hablando de 7 grifos, los grifos en heráldica son los leones alados, que cada uno tenga una bandera azul en la mano. Básicamente este es el sentido de este escudo. Es importante para terminar el paraje central, es decir, la parte de la punta, la parte donde está Atahualpa y la cadena de oro y los 7 cancerberos, tiene un significado especial, ya que al estar colocado en la punta, en la parte baja del escudo, lugar principal cuando es un escudo mantelado, el emperador inca pasa a ser considerado la culminación victoriosa de la campaña emprendida para el descubrimiento, conquista y la colonización de este famoso imperio. Finalmente, este emblema y todo cuanto sus cuarteles simboliza fue confirmado por el rey Felipe II, que es donde yo me encuentro en manos. Podría ser el documento del año 1578, en que la hija Francisca Pizarro Yupanqui reclama para él como el marqués de la conquista. Cuando él fue nombrado marqués, no tuvo el título de la conquista porque no se supo qué título darle, salvo el de marqués. Termino en parte de mi libro, tomando parte también de las palabras del Marqués de Avilés. Sabedor soy, queridos amigos, que estoy lejos del perfecto mundo del arte de blasón, al que únicamente pertenecen inextinguiblemente los heraldos y sus reyes. Termino finalmente una frase que hace la dedicatoria a mi libro, luego la dedicatoria, que los verdaderos señales de nobleza, decía Mario, son o eran las cicatrices de las heridas que recibidas en la guerra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Muy interesante. Vamos a dar 5 minutos para preguntas y respuestas por parte tuya. Estoy esperando a ver quién quiere preguntar algo. Si es posible, Gonzalo, podrías quitar la pantalla en la parte superior. Si pones el cursor en la parte superior de la pantalla, te aparece un botoncito naranja que pone detener la... Sí. Ahí está. Ahora los tengo. Los tengo, Juan José, gracias, Camilo, los nombres que puedo leer, Daniel y los organizadores, Carolina, veo a Edwin y Susana, muchas gracias por Edwin, ¿qué escucharme. quieres preguntar? Muy buenos días desde acá, desde Bogotá. Profesor, muchísimas gracias por su excelente exposición. Es una duda que tengo precisamente sobre el Marquesado de la Conquista, porque
Precisamente usted acaba pues de nombrar varias cosas que me ilustraron un poquitico más a esa comprensión, porque me llama mucho la atención que Francisca Pizarro, pues la hija de Francisco Pizarro y de doña Inés Wallace Yupanqui Inca, ella pidió el marquesado, pero realmente parece que no se lo hubieran dado porque cuando uno comienza a revisar, el primer marqués de la conquista realmente fue, si mal no estoy, su nieto Juan Hernando Pizarro Inca, que fue el primero. Esta es la primera duda que yo tengo, ¿por qué no se lo dieron a Francisca Pizarro, siendo que era la única hija y podía optar por el título de marquesa, hasta donde tengo entendido en esa época? La segunda pregunta que viene es, ¿por qué no siguió el segundo marquesado de la conquista con los nietos de ella, que después en el tercer marquesado sí comenzó a volver, sino que se fue hacia Hernando de Orellana, se le fue, mejor dicho, como para un sobrino o nieto o algo por el estilo? No entiendo por qué pasaba de un lado a otro si había realmente una línea genealógica fuerte y real. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Efectivamente, es una sorpresa y una muy buena pregunta. Mi expertise, no es básicamente el marquesado de la conquista, pero decirte que en esos momentos era muy complicado. Pizarro había tenido varias relaciones, no llegó a casar inclusive. Era mal visto en la corona, hasta cierto punto prohibitivo, casarse, casarse con mujer no española, ¿no? Mujer mestiza o mujer india era imposible, era atentar contra los deberes y los deseos de la corona, con lo cual, en primera instancia, le pasó a Garcilaso de la Vega, por supuesto que sí, al cronista, ¿no? Vemos cómo era hijo del capitán Sebastián Garci, Lazo de la Vega, y la princesa la ñusta eh, Chimpu Okyo. Nunca hubo una relación directa, fue un hijo pues, mestizo y natural. Primera acotación. Segunda, que efectivamente tuvo relaciones. Entonces yo creo que la corona, y esto lo he leído en muchas de las publicaciones, la corona no justifica en ningún momento, ni siquiera con el reinado de Felipe II y el documento que yo tuve en mano, quería justificar o posicionarse sobre un hecho todavía gravitante. Hablamos solamente de una generación más, ¿no? Desde 1540 a 1570, donde se le otorga, donde se presenta el, este pleito que bien mencionas. La línea de los Orellana no la conozco mucho, pero efectivamente el tercer marqués ya toma esa línea. Y esa línea es la que viene en forma descendente y es la más estudiada. Pero es un tema que podemos juntos, sería muy interesante, porque esa línea yo he tratado también de poder llegar a una explicación mucho más racional. Pero tomo nota, Edwin querido, y me gustaría mucho tratar de quizás pues, de poder analizar esto y poder publicarlo también, y quizás en el segundo encuentro podamos presentarlo. No, pero lo podemos hacer también en una de las charlas de la sociedad Ah, que por damos supuesto. los miércoles. Puede ser un tema interesante, Ah, Edwin. pues, Claro. pues la nota Profesor, y y le abierta cuento está algo, la inquietud muy acuciosa y muy profesional y muy interesante que ha abierto Edwin en este momento. muchas Gracias. gracias, profesor, pero yo no soy historiador, yo soy médico dermatólogo, entonces yo intento hacer lo posible, pero no creo que llegue a mucho, pero de verdad, si yo puedo colaborar en eso, claro que sí, Por, muchísimas por gracias. supuesto, por supuesto que sí. Yo No, creo, yo creo que incluso leí las primeras bases de lo que es la SIGE, y esta propuesta era al público en general. Creo que ha democratizado muchas veces se pretende la genealogía, la nobiliaria y la herádica aristocratizarla, ¿no? Entonces creo que todos ciudadanos de a pie como somos, tenemos la obligación de difundirla, pero a mucho más gente que inclusive pueda con nosotros empezar un aprendizaje. No queremos, en mi caso, no necesito, prefiero muchas veces tener a gente dispuesta a aprender que gente docta que no sepa enseñar. muy bien. Juanjo, tienes la palabra.
Muchas gracias. Bueno, me sumo a la felicitación. Enhorabuena, Gonzalo, porque ha estado muy interesante la ponencia. Sí que es verdad, y al hilo de lo que preguntaba Edwin, me parece muy interesante porque efectivamente la línea de los Orellana que me toca, o sea, que la he trabajado en algún momento, sí que emparenta efectivamente, me parece que es ya en cuarta generación hacia atrás con el propio Francisco Pizarro. Y aunque hay algunas homonimias que hay que analizar bien a través de la documentación de protocolos notariales y demás, puede haber una vinculación familiar directa entre los Orellana, los señores de Orellana, después marqueses, y la figura y descendencia de Francisco. O sea que es muy interesante. Yo me sumo también, sí que hacer una investigación sobre ello. Era solo para Muy decir bien. eso. Muchas gracias. Pues ya tenemos tema para una próxima charla de las IG. No veo más preguntas. Pues darle las gracias a Gonzalo por esa interesantísima charla. Muchas gracias. Muy, muy buena. Y voy a dar entonces paso a la próxima persona. Y muchas gracias a los que asistieron aquí. Gracias, Camilo, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.